Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy, como es de costumbre, los días miércoles, con el análisis de la agenda internacional que ha estado muy movida en medio de ataques en la Franja de Gaza, con el escalamiento aún de la guerra en Ucrania y de la cual ya se habla poco. Los reflectores parecen tomar otra dirección en la agenda informativa internacional, pero desde este programa nunca vamos a dejar de llamar la atención sobre la necesidad urgente de una política internacional que defina estrategias para resolver los conflictos. La guerra, si bien es una característica de la condición humana y ha estado presente en la historia de la humanidad, en el siglo de la inteligencia artificial, los drones, los carros que se manejan solos, es inimaginable que todavía sigamos con conflictos que no tienen justificación. Explicación sí, razones siempre, argumentos sin duda, pero la exterminación, la eliminación del otro, sin duda alguna, en pleno siglo XXI, debe llamarnos a una reflexión más profunda sobre cómo entendemos la condición humana. Bajo este contexto, en nuestra región no ha dejado de llamar la atención lo que está ocurriendo en Venezuela, principalmente porque entró un nuevo actor en la diplomacia de micrófono. El presidente de Uruguay, Lacalle Pou, llamó a consultas a su embajador en Caracas y además de eso manifestó que Venezuela era una dictadura, principalmente haciendo referencia al caso de una defensora de derechos humanos muy destacada en la oposición venezolana como Rocío San Miguel. La carrera presidencial en los Estados Unidos sigue dejando nuevos episodios que, como lo hemos dicho aquí, alimentan una serie que nunca nos roba la atención, capta la atención permanente, y esa atención permanente está, como siempre decimos, no para alquilar balcón, sino para comprar palco. Además de esta carrera presidencial, también el presidente de Argentina, Javier Milei, recientemente sorprendió en su visita al Vaticano abrazando al Papa Francisco. Ese abrazo ha dado mucho de qué hablar, como quiera que en la campaña presidencial el candidato para entonces, Javier Milei, llamó al Papa como un emisario o un representante del maligno. Esta reunión, este acercamiento, da un giro y un llamado a la sindéresis, a la cordura, al buen uso en las relaciones internacionales y sobre todo al respeto de una autoridad eclesial que no tiene comparación a nivel mundial. No es solo el representante de la Iglesia Católica, sino un jefe de Estado muy influyente. Para analizar estos temas, entre otros elementos, hoy tenemos nuestros tres panelistas habituales ya dispuestos a profundizar sobre la agenda internacional. Por supuesto, iniciamos hoy desde Caracas, en Venezuela, con Jennifer Barreto Leiva. Jennifer Barreto Leiva es abogada, periodista, directora de la plataforma digital de la plataforma digital Política en Faldas. Estoy confundiendo hoy, a lo mejor Vicente, Jennifer pronto será parte del equipo de Demos porque noto mucha sintonía y además mucha
complicidad y acompañamiento, principalmente en los enfoques. Jennifer Barreto Leiva, feliz Día del Amor y la Amistad en Venezuela. Sabemos que si bien aquí en Colombia no se celebra con tanta intensidad, es un día muy importante tanto en Venezuela como en España y por supuesto en los Estados Unidos. Feliz Día del Amor y la Amistad, un día que ahora más que nunca hay que celebrarlo, sobre todo quienes vivimos en países donde el clima es de hostilidad, las 24 horas del día es importante, necesario y bueno, que el ambiente influye en la conversación del día de hoy que va a estar bastante concentrada e intensa. Esperemos que siga subiendo la temperatura y que no esté el clima como en los Estados Unidos. Estamos viendo las imágenes en Nueva York y en la mayoría de estados con unos niveles altísimos de nieve, estados sin luz, sin comunicación, la gente con palas y con otros elementos removiendo esa gran cantidad de nieve que cae sobre sus casas. Desde los Estados Unidos está con nosotros Tati Enríquez. Tati es comunicadora social y periodista, relacionista público. Es además la directora del programa El Despertador en Oasis Radio del grupo Salem. Doctora Tati, bienvenida nuevamente al termómetro y cuéntenos, ¿está bajando la temperatura en los Estados Unidos? Parece que tenemos problemas de comunicación con el audio de la doctora Tati. Aquí estamos. Doctora Tati. Muy buenas noches, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, estar aquí una vez más en una edición de El Termómetro. Efectivamente, hoy celebramos el Día del Amor y la Amistad y lo estamos celebrando con un poquito de frío, estamos alrededor de unos 63 grados Fahrenheit, así que el clima está espectacular para celebrar el amor y la amistad. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por supuesto feliz día de San Valentín, como se le conoce en el hemisferio norte. Desde Cartagena de Indias está con nosotros Vicente Ferrer de Pellicer. El doctor Vicente Ferrer de Pellicer es abogado, consultor, analista político internacional, representante para América Latina de la plataforma Demos y una voz autorizada en diferentes temas como el blockchain y la economía digital, principalmente el mundo cripto. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, bienvenido al termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Feliz día de San Valentín. Gracias. El día de San Valentín y también, bueno, esta vez ha coincidido con el miércoles de ceniza, ¿no? Bueno, tampoco nos amargue un poco el día, pero bueno, se puede cumplir con todo, ¿eh? Y bueno, y decirle a Jennifer que, bueno, en Demos no sé, pero ya está en ámbitos repúblicos con emisoras de gente que tiene más o menos la cercanía en la misma ciencia política, o sea que tampoco se va mucho, ¿no? Es decir, de lo que has dicho tú, o sea, no hay ningún problema. Política en faldas y Demos tienen sin duda alguna mucha cercanía. Y usted ya se puso la ceniza, no le veo la frente marcada, doctor Vicente. No, aunque sea un poco raro, pues hemos juntado un poco el romanticismo con nuestros compromisos espirituales, así que iremos juntos a que nos pongan la ceniza esta tarde y después habrá tiempo para lo romántico. Excelente, miércoles de ceniza y Día del Amor y la Amistad. Entremos en materia. Doctora Jennifer, desde su perspectiva, cuéntenos, usted que está en Caracas, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? ¿Es cierto que hay una persecución recia más allá de lo acostumbrado a la oposición en estos días? Y de ser así, ¿a qué obedece esto en el marco del rompimiento de la negociación precisamente con los líderes de la oposición venezolana? En efecto, ha iniciado el ciclo de desapariciones físicas
Normalmente suelen llevar a las personas que hacen desaparecer físicamente al helicoide, que es el edificio donde se hacen las torturas físicas a todas aquellas personas que estamos en contra del régimen y que somos vocales, llámese periodistas, llámese abogados o activistas políticos. Esto se ha hecho porque justamente es un ciclo que se cumple acá. Muchos abogados, colegas míos, le llaman la puerta giratoria o el efecto de la puerta giratoria, porque salen unos, entran otros, con la negociación de Barbados que se rompe por incumplimiento del régimen venezolano. Salieron algunos presos políticos y ahora están buscando o ya han empezado a recaudar otros. En este caso empieza con Rocío San Miguel, que es abogado y defensora de los derechos humanos, no solamente a ella, sino familia de ella, incluida su hija. Esto es una gesta más de las muchas que ha hecho el régimen. Esto es una dictadura, esto es vivir dentro de una dictadura. Y lo que me sigue asombrando es que ahora todos se llevan las manos a la cabeza en señal de asombro cuando este régimen tiene ya 25 años. Sus gestas han sido bastante públicas. Todas las torturas, todas las cosas que ellos han hecho han sido del conocimiento público. De hecho, el Museo del Helicoide se abre en el exterior y el director de ese museo es un joven que es activista político que fue torturado en el edificio del Helicoide. Esto no es un secreto. Quien se esté llamando asombro ahora es porque se ha querido engañar. Esto es lo que ha sido el chavismo y ahora lo que llaman el madurismo. Probablemente sea una manera también de buscar desviar la atención porque hay molestia y muy profunda, muy sentida en los Estados Unidos porque Venezuela no cumple su parte dentro del tratado firmado en Barbados. Siguen con la insistencia de tener inhabilitada a María Corina Machado y todas las gestas que han venido haciendo desde el día 1 que hace 25 años que se instalaron en el poder. Ahora mismo todas las personas que somos vocales, inclusive ciudadanos, porque dentro de los desaparecidos están ciudadanos que no tiene ningún cargo político, no es abogado, no es una persona mediática, que se atrevió a filmar a Alex Saab, ese empresario colombiano que han querido hacer pasar por diplomático, está desaparecido. Toda persona que alce su voz en redes sociales, de forma pública, en medios de comunicación, está expuesta a que esto le suceda, porque esta es la forma de ellos neutralizar todas las voces que son disidentes. Esto es lo que pasa en una dictadura y así es como se vive en Venezuela desde hace 25 años. Doctora Jennifer, ¿qué incidencia ha tenido el llamado a consultas del embajador de Uruguay por parte de su presidente? ¿Cuál ha sido el eco en el gobierno venezolano y, por supuesto, en la oposición? Bueno, la oposición, ese sector que insiste en que en una tiranía, en un comunismo se puede hacer una elección y que esa opinión de la ciudadanía la van a tomar en cuenta, ese sector está bastante complacido. De alguna forma siguen prolongando este autoengaño que tienen cuando en una tiranía no se vota, pero no se elige, y eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. En cuanto a lo que es el madurismo, ellos dicen, como sucede cada vez que inician estos ciclos de violencia de parte del chavismo, que, bueno, van a insistir con estas medidas, que este es el principio de las detenciones. Ellos lo llaman detenciones, en realidad son desapariciones físicas porque hay casos donde hay personas que están desaparecidas y todavía no se conoce su paradero desde hace muchísimos años. Ellos insisten de que esto va a seguir. Ellos están tratando de reavivar distintas tesis que han estado prolongando a lo largo de los años, como magnicidio, como atentado a la soberanía nacional. Están pasándole factura a todas aquellas personas que fueron públicas y vocales con el tema de las sanciones a Venezuela por parte de la administración Trump. Y se están enfocando muchísimo en esa parte y bueno, la promesa es que esa lista se va a seguir alargando, tanto que todos los que de alguna forma somos vocales pues hemos estado tratando de regar la voz. Si algo nos pasa, si desaparecemos, si llegan a ver que no estoy acá, por ejemplo, en el termómetro, en cualquiera de los espacios donde hago vida, es porque fui objeto de esta lista. Esto es el precio que se paga cuando uno es una voz disidente
aunque uno lo haga de la mejor manera, de una forma educada, esto es lo que sucede en una tiranía cuando uno habla y va en contra de lo que ordena el dictador, en este caso Nicolás Maduro. Independientemente de la postura política que tengamos, quienes de alguna forma hacemos análisis y estamos en los medios de comunicación, desde aquí tenemos que rechazar cualquier tipo de hostigamiento contra el periodismo específicamente y quienes elevan las voces. Lo que garantiza una democracia es un elemento clave que es la libertad de expresión y la libertad de prensa. ¿Usted específicamente ha sido víctima de algún tipo de persecución, agresión o restricción de la libertad, doctora Jennifer Barreto? Hasta ahora no, sin embargo, tengo que decirlo, siendo siempre honesta, porque es súper importante, yo no he hecho denuncias directas o no he destapado escándalos en contra del chavismo y he sido muy cuidadosa con las cosas que comparto en redes sociales. Pero el momento en que yo me expongo y con micrófono en mano estoy acá dando este análisis, estas palabras, por ejemplo, en cualquier momento pudiera entrar la policía política, reventar la puerta de mi casa y llevarme. Ese es el riesgo que estamos corriendo todos, ciudadanos, seamos públicos o no, que demos la voz en contra de lo que está ocurriendo en Venezuela, y es una realidad que quieren tapar a punta de desapariciones físicas, de maltratos y de todas las cosas que ha estado haciendo el chavismo desde hace 25 años, como torturas que están ampliamente registradas y están en el conocimiento de todas esas plataformas que dicen luchar por los derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a la fecha ninguna ha hecho nada, como lo he denunciado responsablemente aquí en el Termómetro desde hace un año. Desde aquí toda nuestra solidaridad, acompañamiento y más en una fecha especial como esta. Usted hace parte de este equipo de colaboradores del Termómetro y lo menos que podemos exigir desde aquí es el respeto, como ha sido en su caso específicamente hasta ahora, y que por supuesto la libertad de expresión, de opinión y de prensa se siga garantizando, y no solo para usted, sino también para todos los venezolanos. Quienes cometan delitos, eso es otra cosa, pero quienes ejercen la profesión noble de informar, educar, entretener con un sentido de responsabilidad social, no merecen más que el respeto y el estímulo, tanto por las instituciones como por la ciudadanía. Y desde aquí todo nuestro abrazo y nuestra solidaridad para quienes ejercen el periodismo y el ejercicio del derecho en Venezuela. Desde los Estados Unidos está con nosotros en la ciudad de Miami Tati Enríquez. Doctora Tati, ¿cuál ha sido el efecto de esta noticia más allá del incumplimiento de los acuerdos de Barbados, el llamado a consultas por parte del presidente de Uruguay a su embajador en Caracas y la reciente captura de Rocío San Miguel, quien es una destacada defensora de derechos humanos en la hermana República Bolivariana de Venezuela? El tema acá en los Estados Unidos se ha trabajado con pinzas, obviamente. Sabemos que el presidente de la dictadura de Venezuela, el señor Nicolás Maduro, ha incumplido su palabra ante los Estados Unidos, y el presidente Joe Biden, hasta el momento, pues era de esperarse, ha mantenido un silencio protocolario. ¿Qué se estará tejiendo allí en la Casa Blanca con respecto a este tema del cumplimiento de Venezuela? Pues aún no se sabe, pero hay muchas especulaciones al respecto. Parece ser que se dicen en los medios de comunicación que Biden esto ya lo sabía, que sabía que iba a ocurrir, y por esa razón pues permanece en silencio durante estos pues últimos días. El tema de Rocío San Miguel, que ha sido experta en temas militares y acusada de traición a la patria y terrorismo en Venezuela, es un tema que también se está pues hablando, más que para llamar la atención a aquellas personas que, muy bien lo ha dicho Jennifer, han estado levantando la voz en contra de la dictadura de Nicolás Maduro, para que de alguna manera traten de mermar algunos temas con respecto a las elecciones en Venezuela. Y en esta oportunidad quiero extender mi solidaridad con mi colega, con mi hermana Jennifer Barreto Leiva, en estos momentos que se están pasando en Venezuela, álgidos, como lo decía en mi programa de radio esta mañana,
como nunca antes, porque cuando vemos desapariciones de personas que levantan la voz en contra de la dictadura de Nicolás Maduro, pues nos alerta en todas partes del mundo, y Estados Unidos no está ajeno a esto. La ciudadanía, los americanos, los venezolanos que han echado raíces en este país, pues no están ajenos a eso, pero sí, seguramente en los últimos días estarán ejerciendo pues quizás algún tipo de presión para que los gobiernos, no solamente allá en Washington, sino también a nivel estatal, levanten la voz y pues logren de alguna manera sacar a la luz y tratar de ayudar a aquellas personas que han estado o que están desaparecidas y han estado desaparecidas en los últimos años. Como por ejemplo, ¿qué se espera? Que la congresista María Elvira Salazar dé una declaración fuerte y contundente, que el senador Marco Rubio haga una denuncia internacional, y son las cosas que nosotros como medio de comunicación estamos esperando, y además que es el deber ser de los gobernantes que están acá en los Estados Unidos y que aman, por supuesto, a Venezuela. Amor a Venezuela, una nación con una riqueza cultural, económica, natural y por supuesto con un gentilicio que engalana la riqueza de su contexto y de su suelo. El venezolano, no olvidemos nunca esto, siempre ha sido un magnífico anfitrión. El venezolano ha sido muy solidario a lo largo de la historia de nuestro continente con quienes han tenido que ir a buscar refugio en su territorio. Hoy, más de 8 millones de venezolanos están buscando en diferentes lugares del mundo satisfacer necesidades básicas. Otros escapan de lo que consideran es el riesgo de su libertad. Y muchos todavía, también hay que decirlo, viven en la ciudad de Caracas y en todo el territorio venezolano, creyendo en que este es un país que, como dice su himno nacional, siempre va a honrar al bravo pueblo. Gloria al bravo pueblo desde aquí, y la solidaridad con todos los hermanos venezolanos para que puedan sentarse en una mesa, no a hablar, a saludarse, sino a encontrar soluciones específicas a sus problemas. Es el llamado que uno espera en todos los países donde existen grandes diferencias y altísima polarización, y por supuesto Colombia no escapa de esta situación. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, ¿cómo podemos entender lo que está pasando en Venezuela, específicamente con el caso de Rocío San Miguel y con este señalamiento del presidente de Uruguay, quien ha llamado a consultas a su embajador y ha llamado dictadura a el gobierno venezolano? Pues sencillamente que se está tomando pues el régimen venezolano trata de aprovechar el que el foco no está en Venezuela desde hace mucho tiempo, está a nivel internacional básicamente, pues bueno, cuando no en Ucrania, en Oriente Medio y en otras zonas, incluso últimamente pues en las batallas políticas en Argentina o lo hemos visto en El Salvador y por supuesto los Estados Unidos, y en temas pues de geopolítica, Asia-Pacífico, etcétera. En ese contexto creo que se ha aprovechado el régimen venezolano, que es un régimen y que por lo que ha costado muchísimo el que se vea como tal, ¿no? Es escuchar con normalidad a Jennifer hablar de dictadura venezolana sin que nadie le increpe, ha sido casi una conquista. Yo en 2010, que participé en colaborar en ACEN, el primer MBA en la Universidad Tecnológica Bolívar, colaboré y tal, y me acuerdo que había estuvo en un panel presente, invitaron, no es que el que estuvo, vimos en vivo, en directo a varias grandes eminencias. Uno de ellos era Ricardo Hausmann. Ricardo Hausmann, de origen venezolano, fue durante muchos años el director para asuntos latinoamericanos de la Universidad de Harvard.
y en ese momento estaban debatiendo y se atrevió a decir pues, que Venezuela podía acabar, primero obviamente era un sistema que en realidad se puede considerar ya dictadura y que podía producirse en la región una disrupción como la que había entre Corea del Norte y Corea del Sur, comparando en la fricción que podía causar en toda la región un gran daño entre Colombia y Venezuela, ¿no? Recuerdo que toda la academia aquí y gente colombiana y los que estaban pues, se quedaron absolutamente escandalizados. Era impensable incluso cuestionar, bueno, sí era un poco populista, Chávez, ¿no? Pero incluso ahora cuesta decir que Venezuela es una dictadura. Es decir, y se ha tolerado, se ha dejado pasar el abuso y se ha dejado instalar algo con normalidad por todos los medios, especialmente los más grandes, lógicamente, en la mass media y, por supuesto, en la cúpula política y académica de todo el continente. Entonces, en este momento, en esta situación concreta, el régimen que logró pasar ese Ecuador, después de una vez superada la muerte de Chávez y en una situación que describimos en otros momentos aquí en este programa, que era de incluso Estado fallido, en la que podía haberse intervenido, hablo del 19, pues ha logrado volver a controlar el país más o menos como un Estado bajo control y se está aprovechando la coyuntura internacional para tratar de imponer, pues, obviamente, su fuerza y su poder sin demasiado coste, ¿no? Está en un pleno economía de costes políticos. En ese aspecto, pues yo celebro y en parte creo que Uruguay es en este momento quien está alzando la voz para recordar la situación real en Venezuela y, por supuesto, en el contexto internacional y en los organismos internacionales, que realmente no hay nadie preocupado por poner el cascabel al gato y ponerle a Venezuela y denunciar lo que hay que denunciar, tal vez porque por coyunturas o por conveniencias no le conviene. Estados Unidos está demasiado entretenido en equilibrios políticos y en campañas electorales, y en otras zonas del continente y de Sudamérica concretamente, pues están también en otras situaciones delicadas. Entonces, realmente el presidente de Uruguay es el único en este momento que es capaz de dar una voz clara y recordar la situación real y lo absolutamente fuera de lugar y anacrónico de lo que es la situación del régimen venezolano, ¿no? Y bueno, celebramos que se haya San Miguel, ¿no? Creo que está en libertad, aunque ya con cargos y cosas de estas, el activista detenida. Y deseamos y nos solidarizamos obviamente con Jennifer, y que sabemos que está en una situación, pues desde luego que hay que tener mucho compromiso, ¿no? Y obviamente da la razón a todos esos venezolanos, esa oposición rupturista, en la que los repúblicos, ¿no? La ciencia que practica de la teoría pura de la república, la ciencia política, pues siempre hemos estado, ¿no? Y siempre nos han criticado. Es imposible prácticamente, es imposible una reforma desde dentro, porque no va a respetar una dictadura real y obvia en ninguna regla para hacer cualquier tipo de elección. Y cada vez es más obvio, demasiado tiempo se tarda, ¿no? Y vamos a ver a qué se atreve o a qué no se atreve, que simplemente va en un criterio de economía de costes. No importa un carajo cualquier otra historia a lo que es actualmente el régimen venezolano. Importante este llamamiento a Rocío San Miguel, quien además tiene la ciudadanía española, y la Unión Europea ha exigido al gobierno venezolano su libertad. Ojo con esto, porque los defensores de derechos humanos suelen ser muy vulnerables y ha existido una incoherencia permanente en el debate político. Si un defensor de derechos humanos tiene simpatía con modelos de derecha y el gobierno de turno es afín ideológicamente a su propuesta, entonces es protegido.
Pero si el gobierno es de izquierda, constituye una amenaza, un peligro y es denominado terrorista, delincuente, traidor a la patria. Lo mismo ocurre en sentido contrario. Pareciera que el sistema judicial, la investigación, el señalamiento y la estigmatización está permeado por elementos ideológicos. La izquierda denuncia a escala global cuando está haciendo oposición a gobiernos de derecha, violación a los derechos humanos y protege solidariamente a sus defensores. Pero cuando ejercen el poder, los defensores que son afines ideológicamente con perspectivas de la derecha, entonces son tratados como delincuentes, como criminales. A partir de este momento, sube la temperatura en el termómetro. La coherencia en el lenguaje político, lo hemos venido diciendo en este programa cada vez que nos encontramos, es un gran reto. ¿Cómo encontrar una proporcionalidad entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se promete y, por supuesto, entre lo que se cumple? Celebramos desde aquí que el presidente de Argentina, Javier Milei, ha ido hasta el Vaticano y ha abrazado al Papa Francisco. Recordemos que siendo ya presidente, pidió disculpas, pidió perdón al líder de la Iglesia Católica, quien manifestó haberlo perdonado. Y queremos analizar esto porque precisamente hace unos meses, en plena campaña presidencial, nos ocupamos de este tema y estábamos revisando aquí si esta declaración desafortunada de Javier Milei había tenido una incidencia en las primeras rondas de la elección presidencial al enfrentarse literalmente con un papa que además es argentino, motivo de orgullo de la mayoría de los ciudadanos de Argentina. Y aquí quiero preguntarle, doctora Jennifer, ¿cuál es el impacto de esta noticia más allá de la foto, del video que le dio la vuelta al mundo de el Papa en silla de ruedas recibiendo el abrazo de Javier Milei? Esto lo encuentro como una estrategia bastante positiva. Milei tiene un discurso muy incendiario y como hemos explicado acá, que cualquiera de nosotros lo tenga, pues no pasa nada. Pero ya cuando estamos hablando del líder de un país, llámese presidente o primer ministro, pues sí representa un problema. En Argentina, los dos grupos religiosos más importantes son los judíos y los católicos. Siendo el Papa además argentino, fue mucho más profundo el agravio que se hizo con estas expresiones. Muchos católicos no nos sentimos representados por este Papa que muchos llaman el Papa comunista, porque ha sido un hombre que ha promovido muchísimas ideas progresistas con las cuales no estamos de acuerdo. Sin embargo, creo que esto ha sido una estrategia muy interesante en aras de apaciguar un poco las cosas. Milei llega al poder con este discurso disruptivo, un discurso que llega a ser muy distinto a lo que han promovido políticos anteriores que le precedieron en el país. Creo que es una manera de él extender una rama de oliva, y nunca mejor dicho, al mayor representante que tiene la Iglesia justamente en este momento donde se está viviendo este gobierno de transición. Y como expliqué en mi artículo de opinión hace algunas semanas, van a tener que tomarse decisiones muy incómodas. Esto es una administración que va a ser de ajuste después de haber venido de tantos años de políticas de izquierda y de corte marxista. Entonces, lo veo como una estrategia positiva. Sin embargo, como usted bien ha dicho hace algunos minutos, es sumamente importante para uno guardarle respeto a un líder político que tenga coherencia en lo que habla, en lo que dice. Por eso es que es tan importante ser comedido con las palabras, porque quizá nos toca retroceder o hacer cambios que son bastante bruscos, como en esta oportunidad. Esto ha sido un espaldarazo a la comunidad católica, por supuesto, a la población católica de Argentina, que en líneas generales está bastante contenta, muy aparte del tema de que muchos no se sientan o no nos sintamos representados con el Papa, pero sí ha sido importante y creo que esto ayuda a bajar un poco las tensiones. En Argentina, pues se están viviendo momentos muy complejos, económicamente hablando, como
bien se sabía y muchos analistas llegamos a decir, se van a vivir tiempos muy precarios porque, bueno, las administraciones previas se han robado absolutamente todo, pero creo que esto ayuda un poco a bajar las tensiones y a hacer menos amargo y menos complejo las gestas venideras. Es bien importante que un líder político sea respetuoso en distintas instancias, como por ejemplo la instancia religiosa. Entonces encuentro esto bien positivo y que ha sido también del agrado de los argentinos, que hasta ahora mantienen un muy alto nivel de aceptación con el presidente Javier Milei. El presidente Javier Milei, sin duda, está ya asentándose en el papel de jefe de Estado. Y celebramos esto en aras de que esa diplomacia de micrófono que ha tenido un incidente también con el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego, quien llamó a su embajador a consultas, empiece a desarrollar el ejercicio propio de la diplomacia sin perder el carácter, esta característica personal que le permitió tocar la fibra emocional de los argentinos y acceder a su intención y a sus votos, a reunir una mayoría en torno a su figura para ganar las elecciones, y que un tanto así todavía no la tiene en el Parlamento, pero celebramos desde aquí que nuestros líderes tengan esa visión más de estadista que de incendiario, y principalmente que el discurso sea mucho más moderado, guardando las formas sin perder su esencia, su naturaleza y su carácter combativo. Doctora Tati, ¿qué implicación ha tenido esto en los Estados Unidos, ese abrazo de Javier Milei al Papa Francisco? 10 de 10. Excelente. Volvió el protocolo gubernamental de políticas exteriores, todo lo que tiene que ver precisamente con la diplomacia. Estos dos jefes de Estado han puesto a un lado sus diferencias y le están dando definitivamente un gran ejemplo al mundo entero. Milei se presentó, y ¿quién no le va a abrir las puertas con unas galletitas de limón y unos alfajores de dulce de leche? Pues obviamente ya entró coqueteando y le abre las puertas el Papa Francisco en pues una reunión que duró un poco más de 1 hora, 15 minutos, que es algo inusual cuando no se tiene intérprete ahí en el Vaticano. Así que el Papa Francisco deja a un lado, olvida, perdona, y más que todo de perdonar, olvidar las fuertes frases que le daba Milei mientras estaba como candidato presidencial, las olvidó y dio un ejemplo de perdón y de caballerosidad. Y también Milei pone a un lado pues todo aquello que durante su campaña ya sabemos que expresó y en alto rango de vocabulario, y aquí se pone el sombrero de jefe de Estado, de una persona que quiere sacar adelante su país, que ama su país y que quiere ejercer su papel de presidente de la mejor forma, y de la mejor forma lo hizo dando ese paso allí en el Vaticano con el Papa Francisco. ¿Qué se viene y cómo se está viendo todo este abrazo acaramelado de dulce de leche de Milei con el Papa Francisco? Pues se viene, por supuesto, la visita del pontífice a Argentina, que bien pues se debe hacer, y ese debe ser pues el paso a seguir, el deber ser del pontífice llegando a Argentina. Sí une a católicos, aquellos católicos que tienen una buena imagen del Papa, otros que, como muy bien lo ha dicho Jennifer, se le ha reconocido al Papa en algunos sectores como el Papa comunista, y de alguna manera pues tiene la oposición de algunos argentinos. Pero en conclusión, 10 de 10 para estos ambos jefes de Estado, que están dando pues un vuelco nuevamente a la buena diplomacia y al buen manejo de las relaciones. La buena diplomacia y el buen manejo de las relaciones internacionales debe caracterizar al liderazgo en nuestro tiempo. Y decimos esto principalmente porque ser líder significa representar honrosamente
a los ciudadanos que confían y depositan su confianza en las instituciones y en las personas que deben liderar los procesos democráticos. Doctor Vicente, desde su óptica, ¿qué implicaciones tendrá este abrazo entre el Papa Francisco y Javier Milei? Sobre todo muy desactivador, por decir un término, un neologismo, ¿no? Suscribiendo todo lo que han dicho, que me parece todo acertado, Jennifer y Tati, subrayar que, bueno, el Papa se da cuenta que sabe que es el presidente cuantitativamente más votado de toda la historia, y cualitativamente, en porcentaje, solo ha habido un personaje con más votos que él, el controvertido siempre y mítico Perón. Y por otro lado, la evidencia de que arrastra el 70% de los jóvenes, que es algo para la Iglesia Católica, es una asignatura terrible y pendiente, y que por dentro le deshace, ¿no? Entonces, es consciente de ello, y Milei, por supuesto, denota la madurez que en realidad tiene cuando le dejan, ¿no? Cuando él sabe asumir. Y además siempre apelando a la inteligencia. Es algo que todos los católicos, tú has dicho, que están orgullosos en Argentina. Bueno, vamos a ver. Sí, es acertado, pero en el sentido institucional. Claro, están orgullosos de que un argentino sea el Papa. Y esa apelación a esa inteligencia de la propia gente que sigue a Milei, por cierto, en unas ideas casi no revolucionarias para lo que es la actual Argentina, tiene la suficiente inteligencia para saber que van a comprender de qué va esto, ¿no? Y entonces, y creo que todos lo han comprendido, y el principal afectado, obviamente, es todo ese cierto grupo casi social, político, muy enfermo, de un régimen de los más enfermos, como explicamos aquí también, que ha habido jamás en Occidente, el régimen kirchnerista, peronista de Argentina, y que realmente decían cosas absolutamente increíbles y delirantes, ¿no?, contra Milei, precisamente agarrándose a la figura del Papa. Eso ha quedado completamente desactivado en un momento de cambios fundamentales. Por cierto, los que incluyen, porque Milei no solamente está haciendo un cambio estructural, económico y de Estado, sino además político. Hablando de repúblicos, se propuso también el voto directo en el legislativo por diputado de distrito, y el voto directo sin tantas vueltas en la presidencial, revolucionando completamente, y por supuesto la no subvención de sindicatos ni partidos, lo que supondría el fin de la partitocracia en Argentina. Y hay una batalla política gigantesca con la situación actual, evidentemente económica, en la que cada vez está ganando, aunque no se vea todavía, no se vea reflejado, está logrando decenas de miles de millones de dólares de reserva, algo impensable en apenas unas semanas, y la clave va a estar en los próximos 2-3 meses. Creo que Milei actúa muy inteligentemente, sabe lo que hace y por qué. Además, curiosamente, es que venía además de una clara posicionamiento con en este momento controvertido gobierno y posición de Israel, ¿no?, en el conflicto que tiene, y sin embargo no ha habido ningún tapuj, ningún problema en estar con el Papa, y no ha habido un problema de compartir, pues, las inquietudes de tipo social, algo que dentro de Argentina realmente es un desactivador gigantesco, sobre todo para fuerzas que abiertamente, con toda normalidad, quieren un golpe de Estado. Esto es algo que a lo mejor no se comenta mucho en los medios internacionales, pero hay una buena parte política que de forma incluso expresa está proponiendo la idea, o que se le haga la idea, de que seguramente no va a haber otra salida que sustituir al presidente, ¿no? Algo increíble, impensable. Es decir, y realmente Milei llega con las alforjas cargadas de esa institucionalidad que a veces se le ha cuestionado por su carácter revolucionario, que no deja de tener. Entonces, creemos que es un momento importante, creo que es un éxito todo eso, tanto por uno como por el otro, aunque evidentemente, y como sabe muy bien Jennifer, realmente
no es precisamente el papa más querido de la historia, dejémoslo ahí, pero también es conocida, en fin, el sentido institucional que tienen los católicos y saben que el papa siempre es el papa. En ese sentido, pues bueno, creo que eso desactiva mucho y da un toque de realismo y de institucionalidad, precisamente que es en el momento en que Argentina más lo necesita, ¿no? Un sentido de institucionalidad que ante todo afronte los temas que necesita Argentina, no cuestionando siempre el romper las instituciones, ¿no? Como hasta ahora, periódicamente. Muy importante ese término acertado que utiliza el doctor Vicente a la hora de decir que desactiva. Y es que hay que hacer un cambio en el switch, no en el discurso ni en la personalidad, pero sí en las formas. Hay escenarios, momentos, lugares para ejercer el activismo, para estar en el meeting, en la protesta, en el rechazo y en el repudio. Pero cuando se es gobernante, sin perder los principios, sin olvidar los fundamentos éticos y morales que se cuestionan cuando se ejerce oposición o resistencia, hay que ejercer el mandato claro, en el caso de los jefes de Estado, tomar decisiones y resolver problemas. Porque lo que el mundo está esperando, y muy concretamente nuestro hemisferio, son soluciones, no divisiones, encuentros, no conflictos. Allí está la clave de un ejercicio de la democracia, sin que eso signifique la unidad y la eliminación de la diferencia, de la diversidad. Los pensamientos únicos en democracia son un síntoma de intolerancia frente al que piensa distinto. Es hora de avanzar en el encuentro, la integración y el trabajo colectivo para unirse, sí, en la toma de decisiones que resuelvan nuestros problemas. A partir de este momento, sube la temperatura todavía más en el termómetro. Dándole un giro a la carrera presidencial, todos los analistas a nivel mundial ya dan por sentado que Donald Trump ganará el banderín del Partido Republicano. Sin embargo, bajo este mismo hilo, las últimas palabras de Donald Trump refiriéndose a lo que haría frente a una supuesta agresión entre Rusia y la OTAN han dado mucho de qué hablar. Inclusive el mismo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha rechazado las declaraciones de Donald Trump frente a lo que sería un ataque frente a un miembro de la OTAN. Doctora Jennifer Barreto Leiva, ¿calienta esto en pleno de una oleada invernal el debate electoral en los Estados Unidos o es propio de ese discurso combativo de Donald Trump? Aunque todo esto es muy propio del presidente Donald Trump, que también tiene un discurso incendiario que levanta muchas pasiones, yo diría que esto definitivamente va a calentar un poco las cosas. Quien se tomó el tiempo de estudiar la entrevista que le diera Putin a mi ex compañero en Fox News, Tucker Carlson, se dio cuenta que Putin fue bastante claro que dijo que iba a hacer lo que tenía que hacer antes de torcer su brazo o de bajarle la cabeza a fuerzas extranjeras. Y si a esto lo atamos con estas declaraciones de Trump, que dijo que de estar en el poder él iba a dejar hacer a Putin lo que quisiera con tal de defender la territorialidad, pues ahí se entrelazan de forma bastante estrecha las cosas. Cuando el presidente Trump estuvo en su administración, él fue bastante complaciente, diría yo,
dejando o haciendo transacciones, haciendo tratados con el presidente Putin, ¿no? Y esto definitivamente va a incendiar las cosas un poco más. Aquí se pueden despegar muchas conclusiones. Yo le diría a esos que están apostando inclusive que es un ganado que el presidente Trump llegue a ganar elecciones o que llegue a ser líder, que tomen las cosas con calma porque en política meses pueden llegar a ser una eternidad. Por eso es que siempre hay que guardar un lapso prudente antes de sacar conclusiones. Pero sí, definitivamente estas declaraciones son bastante incendiarias y no se están haciendo alrededor de cualquier persona, sino de una persona que, bueno, ya tiene un historial en la política y es alguien a quien temer, alguien que además es importante recordar que desde muy joven estuvo preparado para este momento político en muchísimas áreas. Entonces, definitivamente sí, hay que tomar con pinzas y con mucho cuidado estas declaraciones que van a dar mucho que hablar en los próximos meses, diría yo. Las declaraciones han estado enmarcadas en medio de una fuerte polémica. Lo que uno puede destacar de esto es que cada vez que habla Donald Trump, el mundo no le puede ser indiferente, bien sea porque diga algo que genere la estridencia propia del lenguaje desafortunado en un momento en el que el clima político, a propósito de los dos grandes conflictos, espera cierta mesura y cuidado en las formas. Donald Trump tiene la habilidad de hacer que todos respondan, de provocar reacciones. Y eso de alguna manera está imponiendo la agenda, marcando tendencias. Pareciera que no habla un candidato, sino un presidente en funciones. Y ese criterio de autoridad en política tiene un peso muy alto. Doctora Tati, en medio de toda la tormenta que hay en el hielo en los Estados Unidos y que ha subido la temperatura política en contravía del invierno, ¿qué es lo que podemos destacar de este discurso de Donald Trump? Ay, Dios mío, me tocó la pregunta difícil, pero resulta que hay algo muy importante en este discurso de Donald Trump, y es que cuando él estuvo en la presidencia había un remanso de paz a nivel internacional. Por lo menos eso es lo que nosotros vemos a nivel periodístico y lo hemos comentado en algunas salas pues de tertulia con diferentes colegas. Y es que pareciera que por ahí va el rumbo o quizás haya conversaciones definitivamente entre Trump y Putin. Así que eso tiene que marcarse más bien desde otro punto de vista y es precisamente la crítica que le hemos dado al presidente Joe Biden de cómo ha manejado estos dos conflictos, no solamente el de Ucrania, sino que también en el de Israel. Muy mal manejo que le está dando el mandatario a estos dos conflictos y todo el país lo está diciendo, tanto demócratas como republicanos, y es ahí donde yo pienso que le están sacando pues esa banderita roja al presidente Joe Biden, que sin lugar a dudas, le va a costar muchos votos hacia la presidencia y le está ganando muchos simpatizantes al presidente Donald Trump, que como usted muy bien lo ha dicho, es el candidato que aparentemente pudiera estar llegando a conquistar las primarias republicanas para las votaciones del 5 de noviembre de este año. Así que diga lo que diga Trump a estas horas del camino, todo hay que verlo como campaña política y por supuesto para ganar votos y simpatizantes al Partido Republicano hacia su posición y su liderazgo en estas contiendas republicanas. Una contienda que ya en el caso de Nikki Haley parece dar por descontado el triunfo de Donald Trump. Sin embargo,
la política como el deporte, a propósito de lo que pasó en el Super Bowl más largo de la historia, quienes disfrutamos de este espectáculo por televisión, nos dimos cuenta que la política y el deporte tienen una particularidad. Cuando alguien piensa que va ganando, una patada puede cambiar la historia. Y en ese sentido, está todavía por verse lo que va a ocurrir en las elecciones en los Estados Unidos. Doctor Vicente, desde su óptica, ¿qué debemos analizar de todo este discurso y de todo este lenguaje de Donald Trump? ¿Le está poniendo picante y está subiéndole la temperatura al debate en medio de las nevadas? Sinceramente, creo que si algo nos demuestra la trayectoria de Trump es ya dejemos de tratarlo como una figura política superficial. La profundidad de las cosas que ha llegado a hacer y supone en su administración de una trascendencia absoluta en la historia contemporánea actual, de hecho, la que va a marcar y la que va un proceso de transformación absoluta, radical, de pasar de una política de agendas globalistas a una política de regreso a lo que es la geopolítica natural y soberanista, bilateral, que es lo que realmente rompió su presidencia, creo que nos puede hacer de una vez ver más allá de sus artimañas electorales, que lo es. Hay cosas mucho más profundo ahí, ¿no? En esa hermenéutica, no solamente electoral, sino en la hermenéutica de posicionamiento político, de calado y a gran distancia. Primero de todo, por supuesto, mira, de entrada, a nivel de ese instrumento electoral, es que ha quitado algo que incluso le convenía, que parece que no le convenía también a él. Se estaba poniendo el acento demasiado en la edad de Biden, y al mismo tiempo que cada vez su más obvia senilidad, pero también al mismo tiempo empezaba ese fuego a afectarle a él. De pronto eso ha desaparecido y ya acepta el recibir todo el fuego en algo completamente diferente. Lo ha sacado desde incluso algunos medios hablan de que él ha ayudado a Biden, claro, porque se está ayudando a él por un lado. Por otro lado, en realidad, él sabe que no puede decir algo realmente de algo tan trascendente a nivel de futuro como decir, señores, la OTAN no habría que disolverla o reformarla completamente. Eso no puede decir y lo sabe. Entonces, ¿qué puede decir? Pues algo tan coloquial y al mismo tiempo confrontar y obligar a abordar el tema de, bueno, pues el que no pague que le ataquen, ¿no? Es decir, algo casi infantil. Es decir, que se tomen en serio es porque no saben cómo meter con Trump y entonces se lo toman en serio. Es decir, pero realmente sabemos a qué se está refiriendo. Estamos en un momento en la que las rutas comerciales, señores, hay que pagarlas, la protección. El única potencia, el único país que además apenas le llega a mantener, que no sería capaz ni siquiera de regenerarlas enteras, que tiene 8 flotas haciendo que las rutas comerciales funcionen, se llama Estados Unidos. China, como algunos hemos tratado de analizar, mantener, aunque nos hemos quedado solos y luego los hechos nos dan la razón, ni está ni se le espera. Ese mito de la superpotencia china es algo, una broma, pues bueno, para entretener y poco más, incapaz de asustar ni a sus más cercanos enemigos, físicamente y geográficamente. Y hay que pagar eso. De hecho, ya hemos visto un pequeño lección de realismo en la crisis de lo que es el Golfo Pérsico o el Mar Arábigo, es decir, en la que se ha tenido que hacer una mini alianza en la que dijeron, bueno, aquí quién pone para poder patrullar los barcos contra los hutíes y tal, y se adhirió hasta Bélgica, ¿no? Que si hay un país que trate de salirse de toda posibilidad de presunto belicismo es Bélgica, ¿no? De ponerse de perfil. Tokio, Burkina Faso, es decir, solo para un tema puntual. Hay una realidad que es que el mundo funciona principalmente con las rutas comerciales transoceánicas y lo que está diciendo, anunciando Trump en su presidencia de señores, que esto tiene que cambiar, que esto no es así, que las 8 flotas no son gratis,
y que tendremos que cambiar la visión completamente. Que haya utilizado dramáticamente en una situación coyuntural más dramática que coincide con el conflicto que está teniendo Rusia, etcétera, y que eso sea aprovechado políticamente, internacionalmente, le importa un carajo, porque lo que muy bien dices, Julio César, ha puesto el foco y el pie en la agenda que sea necesaria. Y en ese aspecto creo que es una genialidad que no va a ser reconocida como siempre, pero lo es y lo está demostrando. Ahora, los otros candidatos, sinceramente, eso es una garantía que Trump gane, es una garantía que Trump gane si está vivo. Y lo digo así de claro. Si llega vivo, por supuesto, que gana. Pero como ya dije aquí también, en alguna otra ocasión, Trump, o ya sea porque sea demasiado mayor o directamente porque le pase cualquier cosa, hay que ver que llega noviembre y luego que llega enero, ¿no? Y eso lo sabe. Entonces, en el Partido Republicano se ha creado una figura que yo llamo candidato buitre, ¿no? Entonces, esos candidatos buitre, que saben perfectamente que están ante la mayor figura electoral de toda la historia, nunca ha habido unos resultados así a estas alturas. El primer supermartes ya tendría que haber caído, Heli. Eso es sabido, cuando es impensable en los caucus que haya tal diferencia por alguien que no está en el poder, en la Casa Blanca. Entonces, el primer candidato buitre fue el gobernador de Florida, que obviamente vio que el deterioro era más grande del que él esperaba y bueno, supo inteligentemente reestructurar y volver a sus funciones y con ello posiblemente lamer las heridas y recomponerse para el futuro. Pero Haley está jugando a ser la persona, ¿cómo aguanta? ¿Por qué aguanta? Simplemente por los fondos que se le dan, por lo que gana, porque hay cierta gente y ciertos elementos, incluso lobbies, detrás de ella. Porque evidentemente, es decir, está jugando a candidato buitre. Sabe que Trump es demasiado molesto para el sistema. Quien llegue realmente en las elecciones de noviembre en los Estados Unidos va a ser decisivo en la historia, porque va a consolidar definitivamente el cambio de paradigma a nivel mundial y realmente juega que la posibilidad... Es decir, todos los datos objetivos dan que Trump va a llegar a la Casa Blanca. Es impepinable. Sin embargo, yo le daría un 60-40, lo digo así de claro. O sea, a que no llega, con tendencia que sí, pero yo quiero verlo. Yo quiero verlo a que lo que es capaz el sistema, que sabe que afronta su disolución, su muerte sistémica, si se da. Así que, en fin, estamos ante un auténtico... estamos viviendo hechos históricos, estamos viviendo algo que nos va a llevar a algo trascendente que va a ser determinante para todo el mundo, sin lugar a dudas. Así es que hay que estar atentos a esta campaña, a esta batalla política. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Vicente Ferrer de Pellicer, hoy en el Termómetro. Muchas gracias, doctora, a Julio César y a todos. Doctora Jennifer Barreto Leiva, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el Termómetro y reiteramos toda nuestra solidaridad con quienes ejercen el periodismo y la noble profesión del derecho en la República Bolivariana de Venezuela. Gracias, doctor, y a mis compañeros tertulianos acá en el Termómetro, gracias al canal y a todos los que se han hecho solidarios. Uno conoce las personas que uno tiene alrededor en momentos de crisis y esta no es la excepción. Que tengan un día hermoso, celebren siempre la unión familiar y el amor, que es el motor del mundo ahora más que nunca. Nos vemos Dios mediante en 7 días. Muchísimas gracias, doctora Jennifer Barreto Leiva. Muchas gracias, doctora Tati Enrique, por estar con nosotros en el Termómetro por CTV Barranquilla. Muchísimas gracias a usted, a los televidentes, por supuesto, a mis compañeros. Y déjeme terminar con esto. Un amigo fiel es un refugio seguro y quien lo encuentra lo ha encontrado un tesoro. Debemos ser más amigos, más amigables, estrechar nuestros lazos para que este mundo sea mucho mejor. Muchas gracias y feliz día. Muchísimas gracias a usted, doctora Tati, por estar con nosotros en el Termómetro por CTV Barranquilla. Lo hemos visto.
un panorama político bastante agitado, presidentes llamando a consultas a sus embajadores, generando cierto distanciamiento en la toma de decisiones, y los problemas siguen sin resolverse. La coherencia en política es fundamental. Tomar decisiones implica demostrar capacidad de liderazgo. Si las decisiones son efectivas, eficaces y eficientes, resolverán problemas, van a satisfacer necesidades y, por supuesto, mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos. Si las decisiones, por el contrario, están alejadas de los requerimientos, de las urgencias de nuestros países, y los protocolos se olvidan, no se guardan las formas, se tienen intereses personales que satisfacer más allá de los bienes colectivos, tarde o temprano la opinión pública tomará conciencia de ello y los niveles de aprobación, favorabilidad y legitimidad de quien ejerce el poder se verán negativamente afectados. Celebramos el abrazo del presidente Javier Milei con el Papa Francisco. La paz, el reencuentro, el perdón y la reconciliación es un signo de altura, es un signo de talla, es la capacidad que tenemos las personas para superar las diferencias de forma pacífica y respetuosa. Esta debe ser la característica de nuestros líderes de forma ejemplar en todos los ámbitos. El presidente Joe Biden ha dado muestras de tener una política eficaz a la hora de defender la soberanía y también ha dado muestras de tener cierta coherencia entre lo que dice y lo que hace. Donald Trump no ha olvidado su estilo beligerante, resistente, ha puesto al mundo a pensar a partir de sus ideas, lo cual lo posiciona como un líder global, aún sin ser el presidente, siendo un candidato. Esperemos, porque como siempre decimos aquí, estos episodios no están para alquilar balcón, sino para comprar palco. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.